Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Buenas tardes, licenciado. Sí, le escuchamos bien. Ok, ok. A ver, esperemos que vayan llegando. ¿Cómo les ha ido con el trabajo? Me imagino que excelente, ¿no? A ver, ¿qué dice Sofía? ¿Cómo les fue con el trabajo? ¿Cómo está, licenciado? Buenas tardes. Nos ha ido bien, su explicación estaba bastante clara, así que ha sido sencillo hacerlo. ¿No ve? Parece colegio, ¿no ve? Muy Sí, fácil. licenciado, su explicación estaba muy bien y nos ha ayudado bastante. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, Eh, licenciado. los materiales que les vamos a enviar, los videos, ¿cómo se llama? Las videoclases que les enviemos van a tener siempre más o menos ese formato. La idea es que ustedes se entiendan, ¿no? De lo que se trata es que en las clases interpretar a veces de cosas muy complejas de una manera muy sencilla. O sea, lo que queremos los docentes siempre es traducir, digamos, lo complejo en un lenguaje lo más sencillo posible para que puedan entender los estudiantes. Porque lo complejo, lo teórico, a veces con conceptos un poco abstractos, todo ello está en los libros, ¿no? Sobre todo cuando nos referimos a información técnica, a conocimiento técnico. Entonces vamos a hacer todo lo posible para que ustedes reciban la información lo más sencilla posible, o sea, que puedan interpretarlo fácilmente. Ahora vamos a justamente completar toda esta parte de la clasificación, porque después ya la próxima clase vamos a abordar el tema de catalogación, porque es la otra parte importante en la organización técnica de las bibliotecas, ¿ya? Como les había ahí adelantado la anterior clase, lo que quiero ahora, y estoy seguro que existen, es tocar aquellos temas un poco complicados, o sea, las dudas que ustedes tienen sobre la asignación de la asignatura topográfica. Yo sé que en el momento de asignar la asignatura han surgido una serie de dudas. Entonces, eso es lo que, esas dudas vamos a tratar de resolver en esta clase. ¿Ya? Entonces, no tengan miedo de hacer consultas, no se queden con las dudas que tienen, pregunten. Ahora sí es la oportunidad de preguntar qué dudas han surgido en el momento de utilizar, por ejemplo, las tablas Cater, en el momento de asignar la asignatura de clase, librística, o la asignatura complementaria también, ¿no? O si tienen también algunas consultas sobre los anteriores temas que hemos avanzado, ¿verdad? Toda esta parte técnica que estamos viendo en la organización de las bibliotecas. Entonces, estaré atento a sus consultas. A ver cuántos tenemos. Tenemos 20 participantes. Eh, Creo que se van incorporando de a poco más. Ahora, el manejo de las tablas Cater, como han podido ver, es muy sencillo, ¿verdad? Antes, esas tablas que ahora está en línea, eh, venían en formato impreso, obviamente, y uno tenía que, o las personas que trabajaban en las bibliotecas, tenían que hacerse fotocopiar las tablas Cater. Entonces, las bibliotecas que tenían estas tablitas eran muy requeridas, pues. Entonces, caminaban y hacían llamadas a las bibliotecas, decían, por favor, ¿tienes las tablas Cater?
Y quienes tenían, sí, tengo las tablas Cater, pero entonces fotocopiame, por favor. Y yo tenían que ir a las bibliotecas. Ahora, claro, no. Hola, hola. Hola, ¿me escuchas? Hola, ¿me escuchas? Hola, hola, ¿me escuchas? Algunos criterios, a ver dónde están. Vamos a empezar. Vamos a empezar recordando un poco esta diapositiva. Bien, tenemos en pantalla esta diapositiva que lo tienen ustedes sobre la asignatura topográfica. ¿Está bien? ¿Ven la diapositiva en pantalla? ¿Lo tienen? José Manuel, Buenas ¿se ve? tardes, licenciado. Sí se ve perfectamente. Hola, hola, ¿cómo están? Perfecto, Gabriela. Bien, entonces vamos a continuar explicando. Tenemos aquí la asignatura topográfica, ya la conocen de memoria, pero mejor así nunca se olvida. ¿Quiénes más están aquí? Continúa entrando. Ya, tenemos acá la asignatura topográfica. Hemos dicho que los elementos principales... Este pasó. Son la asignatura de clase y la asignatura librística, ¿verdad? Aquí tenemos la asignatura de clase, que es el número de clasificación o la notación. Tenemos la asignatura librística y justamente para obtener la asignatura librística les he enviado un enlace para que ustedes puedan acceder a las tablas Cater. Ahora, ¿cómo se manejan las tablas Cater? Es muy intuitivo, ¿verdad? Lo único que tienen que hacer ustedes es anotar el apellido del autor. Y automáticamente el sistema les da el número, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que tienen que además hacer ustedes? Primero, en esta parte acá, es donde tienen que anotar la inicial del autor en mayúscula. ¿Ya? Entonces, esta letra siempre tiene que ser mayúscula, este número lo obtienen de las tablas Cater y a continuación la primera letra del título. Y no se toman en cuenta, les había dicho, para utilizar las tablas Cater, los artículos. Es decir, el, la, los, lo, no se utilizan, es decir, no los tomamos en cuenta, ¿ya? Y
luego está la asignatura complementaria, que se utiliza cuando es necesario. Aquí les he puesto un ejemplo de cuando tienen ustedes 2 ejemplares del mismo libro. No pueden existir 2 asignaturas topográficas idénticas, en ningún caso. Por eso, cuando tienen 2 ejemplares de un mismo libro, es obvio que toda esta parte, tanto la asignatura de clase y asignatura librística, van a coincidir, van a ser idénticas. Pero ¿cómo vamos a diferenciar? A través de la asignatura complementaria. Eso no se olvide. ¿Está bien? Ahora, esta asignatura topográfica ya completada con todos los datos son las que se imprimen en una etiqueta, y esta etiqueta va en el lomo del libro, ¿no? Y se ordena de acuerdo a la asignatura topográfica. Eso también ya saben, los libros están ordenados de acuerdo a estos números. Un grupo, imagínense, a ver, vamos a suponer que todo este grupo de libros tienen la asignatura de clase con el número 000, obras generales. Todos estos son 0000. Si todos estos son 000, lo que les va a diferenciar uno de otro va a ser la asignatura librística. Ya no van a ser idénticos porque son diferentes autores, ¿no? Y si hay 2 ejemplares de un mismo libro, ya saben lo que tienen que hacer. Ejemplar 1, ejemplar 2. Luego de este grupo de libros tendremos seguramente aquí los números 100, que corresponden a filosofía, psicología, y así sucesivamente. Así se va organizando la estantería, de acuerdo a la asignatura topográfica. Bien, ahora volviendo a lo que son las tablas Cater. ¿Qué es lo que hemos explicado y qué es lo que han hecho ustedes? Primero, lo que hacemos es digitar la primera palabra de la entrada principal. Esto de la entrada principal ya vamos a ver en lo que es catalogación. Es cuando catalogamos un libro, tenemos que registrar de acuerdo a los datos que hay en el libro, por ejemplo, autor, título. Y hacemos una entrada principal, es decir, es el registro que vamos a hacer del libro. Antes existían las fichas catalográficas impresas, entonces había una ficha principal. La ficha principal era la ficha de autor, ¿ya? Pero con ese denominativo se ha quedado hasta ahora, ¿no? Y ahora llaman entrada principal, ya no ficha principal. Y esta entrada principal es el registro, digamos, el primer registro que se hace, de un libro. Y este primer registro que se hace es por el autor, ¿ya? Hay una entrada principal. Cuando un libro tiene hasta 3 autores, se toma en cuenta el primer nombre mencionado en el libro. Algún estudiante me hizo una consulta justamente cuando estaba haciendo su trabajo, me hizo esta pregunta: ¿qué pasa cuando hay, ella me preguntó sobre 2 autores? Entonces tenía que haber hecho por el primer autor que se menciona en el libro, ¿verdad? Ahora, si son más de 3 autores, esto de acuerdo a las reglas de catalogación también, se elige la primera palabra del título, ya no se hace la entrada del título. Entonces, en las tablas Cater se tendría que anotar la primera palabra del título cuando son más de 3 autores. Y de la misma manera no se toman en cuenta los artículos. ¿Ok? Otra duda que seguramente tienen ustedes, en el caso de nombres corporativos, o sea, cuando un libro no tiene un autor personal, sino este libro lo ha publicado una institución. En este caso se toma como autor, obviamente, el autor corporativo, el autor institucional.
Puede ser que, aquí les pongo un ejemplo, que el Banco Central de Bolivia, bueno, en realidad tiene, ¿no?, varias obras o varias publicaciones en el Banco Central de Bolivia, sus memorias sobre datos estadísticos. Esos libros eh, o sea, para asignar la asignatura librística, ¿qué hacemos? Tomamos en cuenta como autor corporativo, porque lo está editando el Banco Central. Entonces, en las tablas CATES anotamos banco. Ya, eso es lo que se hace. A ver, les voy a compartir ahora. Vamos a ver aquí en la práctica cómo sería. Les voy a compartir esta página que les he compartido también a ustedes, de las tablas CATER. Dijimos si el autor es corporativo, Banco Central de Bolivia. ¿Qué tenemos que notar? La primera palabra, en este caso será banco. Y ahí tenemos la asignatura librística. B de banco, bueno, esto automáticamente nos aparece, ¿verdad? Pero es del autor. Si es un libro que titula Memorias del Banco Central, ¿qué tendríamos que anotar a continuación de este número? La M, ¿verdad?, del título. M minúscula. Aquí sería B213. Si es un libro del Instituto Nacional de Reforma Agraria, a ver, ¿quién me quiere contestar qué anotamos aquí? Un libro del Instituto Nacional de Reforma Agraria. Licenciado, aquí creo que se pondría instituto porque es la primera palabra, entonces cuando es una corporación o algo se lo coloca la primera palabra del instituto corporativo. Perfecto, entonces instituto. Y listo, ahí tenemos, IN 59, eso es lo que nos da las tablas CATER. A ver, vamos a ver otro ejemplo. Un libro que publica la Corporación Minera de Bolivia. ¿Quién me dice qué anotamos? A ver, Israel. Oh, Julia. ¿Quién me dice qué es lo que anotamos acá si tenemos un libro de la Corporación Minera de Bolivia? Lice, de igual forma también se lo pondría corporación. En este caso, corporación. Perfecto. Y ahí tienen la asignatura librística. Muy fácil, ¿no ve? Es muy sencillo. Es solamente ubicarse si el autor es institucional, si el autor es personal. A ver, pero justamente ahora que tenemos aquí la tabla, las tablas CATER, quiero que ustedes me planteen algunas preguntas sobre este tema. ¿Qué dificultades han tenido? A ver, sobre las tablas CATER o al asignar la asignatura librística en la práctica que han tenido, o que se les ha ocurrido después, alguna duda que se les ha presentado. A ver, Javier.
Buenas tardes, licenciado. Le habla Gabriela. Gabriela, a ver. Una consulta. En el caso, voy a dar un ejemplo mío. Tengo de una corporación de Sociedades Bíblicas Unidas y en el Cáter me apareció SO 678, que es el número, pero en este caso, ¿la O se sacaría o lo dejamos ahí? Según tengo entendido, se sacaba la O y solo se ponía S678. Muy bien, Gabriela, buena tu pregunta. A ver, vamos a anotar. Sociedades, dice Gabriela. Y aquí tenemos SO 678. Algunos de ustedes tuvo un problema parecido. Vladimir, por ejemplo, igual se comunicó conmigo y tenía el mismo, más o menos, un problema similar, ¿no? Tenemos nosotros las tablas Cáter en línea, ¿verdad? Y estas tablas nos dan este código. En principio, nosotros tendríamos que basarnos solamente en estas tablas. Es decir, si vamos a aplicar estas tablas en línea, hay que aplicarlas tal cual. Sin embargo, algunas bibliotecas, las políticas de algunas bibliotecas, es trabajar solamente con una letra, ¿ya? Y con 3 cifras, digamos. En ese caso, podrían hacerlo, pero eso tendría que estar establecido en su manual de procedimientos técnicos. Ahora, mi opinión es que teniendo ya estas tablas en línea, tablas definidas, mejor si utilizamos tal cual están, o sea, para no complicarnos, porque en tu manual tú dices que se aplican las tablas Cáter en línea de tal página, por decir. Eso ya está en tu manual. Pero si quieres o prefieres utilizar solamente, para que sea todo uniforme, una sola letra del autor y el resto, digamos, y manejar estas 3 cifras nomás, puedes hacerlo también. Sin embargo, esto tendría que estar establecido en tu manual de procedimientos. Como les digo, mi criterio personal es no complicarse y anotar tal cual. Porque al ordenar los libros, igual ustedes van a organizar de acuerdo a la asignatura topográfica. Entonces, por ejemplo, la asignatura librística, primero van a tomar en cuenta, en este caso, las letras, cuando ya lleguen a la asignatura librística. Entonces no van a tener mayor complicación, ya sea que tenga una sola letra o 2, igual van a poder ordenar alfabéticamente, en este caso, ¿no? Enseguida les voy a explicar un poco más sobre esto del ordenamiento, pero no hay mayor dificultad en manejar estas 2 cifras. Reitero, esto ya depende de la política de cada biblioteca. ¿Está bien? ¿Me han entendido o no ha quedado muy claro? Licenciado, yo tengo 2 preguntas en realidad. Muy bien. ¿Pero sobre esto sí se ha entendido? Sí. Sí, licenciado. Oh, ok. A ver, vamos a la siguiente pregunta más complicada. A ver. Elise, en mi caso, bueno. Teresa, sí. Sí, en mi tarea yo había puesto del libro había puesto la Biblia, pero y creo que el nombre buscaría en las tablas Cáter. Uy, ahora sí me pusiste contra la pared. La Biblia, Dios tendría que ser, ¿no ve? A ver, busque. No te creo. No, ¿qué hemos dicho? Aquí les he mostrado. A ver, voy a volver un momento. Esperen un momentito. Les mostré aquí. Ven, ¿no? Ven, se ve la diapositiva. ¿Sí? No,
Licenciado, no se ve. ¿No? No. A ver, algo mal hecho. Ah, ya sé que he hecho mal. Esperen un ratito, por favor. Es que esto... Ahora sí va a aparecer. Ahora sí, ¿no ve? Sí, ahora sí leo. Ya. Aquí dice, si son más de 3 autores, se elige la primera palabra del título, sin tomar en cuenta el artículo. Esto mismo se aplica cuando se hace la entrada por título en algunas obras. Por ejemplo, en el caso de obras anónimas, como el poema de Mio Cid. No se sabe quién es el autor, ¿vale? Entonces, la entrada principal se hace por el título, ¿ya? Es el mismo caso de cuando son más de 3 autores. Se entra por el título y se elige la primera palabra del título. En el caso de la Biblia, hacemos eso, ¿no? Como no podemos anotar Dios, entonces anotamos la primera palabra del título sin tomar en cuenta el artículo. Entonces anotaríamos, ¿qué anotaríamos? Otra vez nos vamos. A ver, ¿dónde está? Ah, estoy por cometer el mismo error. Aquí está. Esperen un ratito, paciencia, por favor. Vamos a compartir otra vez. Anotamos aquí. Biblia. Y ahí está. Eso es, Teresa. ¿Está claro? Sí, Lick, pero tengo una duda más. Adelante, vamos. ¿Sabe metodología de la investigación de McGraw-Hill? Sí, que es de Tengo entendido que tiene... Es de editorial, McGraw-Hill, sí. Sí, entonces, pero buscaría como McGraw-Hill o como porque tiene 3 autores, entre ellos está Hernández Sampieri, su primer autor, si no me equivoco. ¿Qué hemos dicho? Hasta 3 autores consideramos el primer autor que aparece en la portada, en el libro. El apellido del primer autor. Si son más de 3 autores, ya la primera palabra del título. Pero entonces buscaría como McGraw-Hill o con el primer autor. No, el primer autor, porque McGraw-Hill es la editorial, el primer autor. Tú me dices que son 3 autores, el primer autor que aparece en la portada. Son los 3 que aparecen en la portada, pero ya. ¿Qué autor? No, pero dime a ver, ¿qué autores aparecen en la portada? El principal que me acuerde es Hernández Sampieri. Entonces, por Hernández. Ah, ya viste. ¿Sí? O sea, cuando hay hasta 3 autores, se elige el primer autor que se menciona en el libro. Cuando son más de 3 autores, se elige la primera palabra del título. No la editorial. McGraw-Hill es la editorial, no es autor, es editorial. ¿Ahora sí? Sí, gracias. Muy bien, Teresa. Bien, ¿más preguntas? Sé que hay más preguntas, estaban levantando la mano. Sí, que en el chat hay una duda. Manuel. Recién en el chat comenta. A ver. Licenciado, buenas tardes. Yo tengo una duda. Tengo 2 libros y ambos decían sociedades. Y en el sistema Cater me dio la misma inicial y el mismo número. ¿Qué sería en ese caso? Ay, ¿cómo? A ver, si me si me repites, José Manuel, no he entendido muy bien. A ver, hay 2 libros, dice, ¿no? Sí, 2 libros y ambos son sociedades. Entonces, cuando se sube al sistema Cater, ambos dan el mismo número e inicial. ¿Qué se hace en esos casos? Ay, qué bien. A ver, qué buena pregunta.
tenemos dos libros. Los dos libros son, anotamos, sociedades. Sociedades. Y tenemos SO 678, ¿sí? Se van a acordar, SO 678. A ver. Así está, ¿no? SO 678. Vamos a suponer que este libro es, no sé qué número será, pero ya, 350 que lo hemos obtenido. Del sistema de clasificación Dewey. Estamos trabajando ahora la asignatura librística. Entonces, hemos anotado sociedades y nos da este código. Ahora, los dos libros, ¿qué título tiene el libro? ¿Qué título tiene el libro? ¿Quién es el que ha hecho esa pregunta? Los dos libros van a tener, hasta el momento, tienen la misma codificación, la misma asignatura, hasta el momento. ¿Sí? ¿Cuál es el título del libro en común? ¿Quién ha hecho la consulta? ¿Puede darnos el dato? ¿Cuál es el título del libro? Son dos libros. A ver. ¿Nos da el dato? No lo puso ahí. Ya. Vamos a suponer que es economía, el título. Economía boliviana, no sé. Entonces, tenemos E. Hay dos libros idénticos, porque esto el segundo libro igual le va a dar Sociedad 678. El título va a ser el mismo. ¿Qué es lo que nos va a diferenciar? Si son exactamente los mismos libros, el primero será ejemplar 1. Fíjense, todo esto es similar, pero aquí es diferente. Ejemplar 2. Bueno, esto... Así es como tendríamos que anotar. Pero puede haber el caso de que son dos libros diferentes, pero coinciden en el título también. Los dos libros empiezan con economía, pero no son los mismos libros. ¿Qué hacemos? El primero dejamos con E, el segundo aumentamos una letra más. ¿Se entiende? Entonces aquí ya no es ejemplar 1, ejemplar 2, sino son dos libros diferentes, pero como coinciden en todo, para diferenciar aumentamos una C. O sea, la segunda letra. ¿Se ubican? ¿Está bien? ¿Ha quedado claro? ¿Se ha entendido? Licenciado. Graciela. Sí, sí, se ha entendido, pero también pienso que puede haber otras formas de diferenciar, ¿no? O puede haber otros casos, perdón. A ver. En el mismo ejemplo, puede variar por lo que es el número de lo que es la clasificación IWI, puede ser de otro grupo, puede coincidir en lo que es sociedad, pero también puede variar en lo que es el título. El título puede ser unas sociedades claro. Bueno, puede ser, la institución puede ser la misma, pero el título puede ser, digamos, literatura 1 y el otro puede ser de ciencias, ¿sí, no? Y lo que va a variar va a ser la inicial pequeña. En arriba puede ser L y abajo puede ser C.
y en el caso de que ah, fueran 2 ejemplares, como usted estaba poniendo, ¿no? Volumen 1, volumen 2. ¿Estoy en lo cierto? Así es. Estás en lo correcto. Siempre se va a diferenciar en algo. Este ejemplo que hemos dado es cuando coincide incluso con la primera palabra del título. En ese caso, hacemos esto, ¿no? Ahora, una consulta. Sí, dime, Graciela. Perdón, licenciada. La tabla Cater se usa también para asignar la asignatura en lo que son videos, CDs o ¿qué se llama? Revistas. No, revistas sí, pero en videos, en CDs, ¿se puede usar? ¿O es otro tipo de tabla que se usa para asignarle algún código? Las tablas Cater pueden ser utilizadas en todo tipo de soportes, en todo tipo de soportes de información. Incluso ustedes pueden organizar, y en algunos casos hay personas que organizan sus libros solamente utilizando las tablas Cater. Obviamente estamos hablando de bibliotecas particulares y pequeñas. No los clasifican, sino, o sea, no les asignan la asignatura de clase, solamente las tablas Cater. ¿Qué les permite esto? Que sus libros, que todos sus materiales, que pueden ser CDs o cualquier otro tipo de documentación que tengan, estén ordenados por autores, ¿no? Todos los autores, por ejemplo, todos los libros de Guillermo Lora, como va a tener la misma asignatura librística, este número, entonces todos van a estar bajo el mismo código. Y los libros de autores de Carlos Marx, por decirles, va a estar también todos los libros de Marx en otro grupo, y solamente van a diferenciar por este inicial. Claro que al momento ya de si un autor tiene varios libros, entonces un poquito se complica, digamos, esta parte, ¿no?, de la asignatura lingüística, pero también se puede utilizar. Sí, es posible utilizarlo. Ahora, respecto a la pregunta que has hecho, y no sé si alguien me